La verdad es que los niños que ven con algún tipo los meten en ese saco, autismo, TDA, ahí los colocan, y a mi hijo también lo colocaron. La verdad es que los maestros me decían, le pasa algo a tu hijo. Probé, dije, a ver qué efecto, que es el que tiene el Concerta. Me lo tomé, yo pensaba que me daba algo. En el primer curso de primaria su profesor dijo, le falta, va muy justo, vamos a hacer que repita. Hola a todos, hoy estamos aquí con Lola, madre de un niño que padece, si se puede decir, disfasia y que ha sufrido en sus carnes los problemas del sistema educativo y ha visto y ha vivido cómo no se ha ido adaptando primeramente a las necesidades de su hijo y a las necesidades de un mundo tan cambiante como es el que tenemos hoy en día. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Encantada de estar ahora con vosotros, con vuestra asociación 1525, un placer. Pues te voy a preguntar en primer lugar, ¿cuándo te diste cuenta de que el diagnóstico de tu hijo no era el acertado? Porque a tu hijo primeramente le detectaron un TDA, no, ¿sí, verdad? Trastorno por déficit de atención. Sí. Ahí la verdad es que los niños que ven con algún tipo los meten en ese saco, autismo, TDA, ahí los colocan, y a mi hijo también lo colocaron. Pues cuando tenía unos 6, 7 años ya lo diagnosticaron. Ya vieron que tenía un problema con 3 años, nada más empezar infantil, ya vieron que tenía un problema. Pero hasta que no fue un poco más mayor, entre pruebas, pedagogo, psicólogo y tal, no diagnosticaron con TDA. La verdad es que lo hacen muy rápidamente. O sea, esto fue en infantil, cuando empezaron a notar que de alguna forma él procesaba la información de una manera diferente. Sí, exacto. ¿Y los profesores tuvieron algunas palabras contigo de decir, como madre creo que deberías hacer esto porque tu hijo sabemos que tiene esto? Sí. O sea, ellos te dijeron con certeza que tu hijo lo que tenía era un TDA, cuando verdaderamente no era así. La verdad es que los maestros me decían, le pasa algo a tu hijo, haz algo, mira al médico, al pediatra, a ver qué es lo que le pasa, y sí, rápidamente fuimos y efectivamente decían. Entonces miraban todo, que si era un problema de oído, que si era un problema visual, que si era, porque con 3 años, ¿dónde está el problema en un niño tan pequeñito para saber qué es lo que le pasaba, ¿vale? Esto fue un proceso poco a poco, el colegio se adaptaba a él. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasaba? Entraban todos los niños, imagínate, con 3 años, 3, 4 añitos, es que muy chico. La maestra decía algo y mi hijo no hacía nada, se quedaba quieto. Daba una orden y no hacía. Entonces mi hijo lo que aprendió es a imitar. Cuando veía que los demás, poneros la chaqueta que vamos al patio, él se quedaba quieto, pero cuando veía que todos se ponían la chaqueta, él se la ponía, pero no entendía las órdenes que daban. A él le costaba, él imitaba lo que veían de los demás. Así es como empezó. Luego, poco a poco, pues el ser humano se adapta y enseguida busca recursos para ponerse a la altura de los demás, ¿vale? Hasta que ya le empezaron a diagnosticar por TDA y le pusieron el Concerta. Horroroso. ¿El que le pusieron? Concerta. Es un tratamiento. Lo que hace es como si tú te tomaras un café muy fuerte pronto por la mañana. Sí, o sea, que te espabila. ¿Vale? A lo bestia. A lo bestia, a lo bestia. Yo recuerdo a mi hijo hasta... ¿Hiperactivo? Hiperactivo, sí, lo que se puede decir es que mi hijo tenía muchos tics. Abrir y cerrar los ojos, muchos tics, estaba quieto y no paraba, y moverse en un mismo espacio mucho tiempo, muy activo. No engordaba, yo se lo tenía que dar por la mañana, él desayunaba fuerte y la cena, la comida no podía. Es más, yo una vez, un día probé, dije, a ver qué efecto, que es el que tiene el Concerta. Me lo tomé. Yo pensaba que me daba algo, el corazón era taquicardia. Al final eso supongo que acelera. Me acelera. Y a él lo que hacía era acelerar. Eso es lo que hace el Concerta, acelerar mucho el ritmo nervioso de la persona. Pero claro, esto lo receta un médico teniendo en cuenta el diagnóstico de un psicólogo. No, eso lo receta el psicólogo, eso sí. Y el pediatra lo que hace es seguir la pauta. Pero todo esto habiéndole llevado a un psicólogo, a un logopeda, porque pensábamos que el niño tenía lo que es en el lenguaje, iba más retrasado, no iba a la misma par que los otros niños, tenía una dificultad en el desarrollo en todos los sentidos. Es más, le llegaron a hacer una radiografía de la muñeca, que por ahí ven si su desarrollo es igual que los demás, y no, se le diagnosticaron que tenía 1 año menos de su edad, de la edad que tenía, ¿vale? O sea que durante muchos años hemos estado haciendo, no parábamos, su padre y yo, mirando a ver qué es lo que le pasaba a este médico, a este otro, buscando qué es lo que hacía. Pero el sistema médico y los psicólogos siempre era TDA. Se acabó. Ahí se quedaba.
Qué fuerte, porque claro, al final en pequeños detalles como que mi hijo tarda más en ponerse el abrigo o que al final lo que hace es imitar, resolverlo a través de medicación siendo un niño tan pequeño en el cual no puedes hacer tantas pruebas porque él mismo no te puede contar, que ahí está la cosa, debió ser muy duro. ¿Y cuándo os disteis cuenta de que este diagnóstico estaba equivocado? Darme cuenta, empieza primaria y yo me doy cuenta que mi hijo consigue pasar los cursos muy justos. Es más, cuando llega a primaria, pasa infantil a primaria, en el primer curso de primaria su profesor dijo, le falta, va muy justo, vamos a hacer que repita. Y repitió. No porque suspendiera, sino porque el profesor veía que iba muy apurado, mi hijo. Y dije, si lo veis bien, bien está. Repetí un curso. ¿Que iba algo mejor? Sí, pero seguía yendo forzado. Y el colegio en sus 13 de que eso era un TDA y los médicos todo. No, el colegio, digamos, que hace lo que le dicen los médicos, que es un TDA que necesita una medicación y lo que es el sistema educativo con ese tratamiento, el sistema educativo dice hasta aquí, ellos no hacen nada. Sí, pero hay algún, seguro que hay algún protocolo que en el momento que se nota un niño diferente en el aula lo que se hace es mandarlo al departamento de psicología porque eso sin el permiso de sus padres no lo pueden hacer, pero sí observarle más de cerca para ver si verdaderamente lo que pasa es eso. Sí. Yo la verdad es que siempre, tanto en infantil como en primaria, en todo, siempre me ha gustado estar muy pendiente. Lo que es en la educación, siempre he querido estar al tanto y siempre me metía en el AMPA. Siempre estaba en el AMPA del colegio, incluso en un colegio llegué a estar presidenta del AMPA. Siempre quería estar pendiente a todo lo que pasaba en el colegio, ¿vale? Yo lo seguía y sí que los profesores, yo veía que como a mi hijo o a otros, si tenía que tener una atención especial, sí que la daban, en la medida de lo que podía, sí que la daban. Y con respecto a mi hijo, simplemente era estar pendiente a ver qué le pasaba. Piensa que mi hijo podía tener 13 años y no pesaba más de 40 kilos. Súper delgado. Es que no comía. Ese tratamiento les quita las ganas de comer. ¿Cuántos años mantuvo este tratamiento? 5 años. ¿5 años? Sí, sin parar. Ostras. Y yo veía que por mucho que tomara eso, no mejoraba en su nivel académico. Siempre iba muy justo. Yo decía, si va justo, ¿qué le está aportando esta medicación? Es que no veía qué le aportara. Yo me resistía a pensar que se quedara ahí. Yo decía, tiene que ser algo más, tiene que ser algo más. Hasta que hicimos un cambio, vivíamos en Andalucía entonces, vinimos a vivir a Huesca y yo creo que muchas veces nosotros mismos, nuestra energía, atraemos lo que necesitamos. Yo estaba desesperada en ese sentido, yo veía que necesitaba a mi hijo algo más, estaba haciendo más mayor y yo veía que necesitaba, tenía 12, 13 años, iba a pasar a acabar el primaria, iba a empezar la ESO y yo decía, le pasa, no esto. Y conocí, tenía una vecina mía, se llama Cristina, era un encanto, pero tenía un niño con parálisis cerebral, ¿vale? Desde que nació, por problemas en el parto, tenía parálisis cerebral y hablaba mucho con esto y ella me dijo, no te conformes con eso, ves a buscar a un neurólogo infantil. Él te dirá realmente si lo que tiene tu hijo es un TDA. Y a mí fue como diciendo, a lo mejor esto es lo que yo necesito. Claro, una ventana, ese peso. Sí. Ventana no, vamos. Que alguien me dijera, no hagas caso a lo que dicen los psicólogos, Vamos a ver, sí que vas a hacer caso. Sí, pero busca algo más. Exacto. Busca algo más. Si no estás conforme, busca una verdadera opinión, no de un psicólogo. Busca de alguien más, no que te dé una opinión de lo que es el comportamiento, sino si hay un problema físico, biológico. Sí que es cierto. Muchos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, en muchas de sus ponencias, libros que el equipo de 1525 hemos tenido la suerte de leer, definen que muchas veces nuestro cerebro no es igual al cerebro de otra persona porque incluso química y morfológicamente está configurado, constituido de una forma diferente. Por eso muchas veces la necesidad de un niño con la de otro niño no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver, exacto. Y que me encasillaran ahí me resistía. Y su pediatra decía que eso era lo que había, como que yo me resistía como madre a pensar que tenías como que tú tenías el problema de decir, es que no lo aceptas. Exacto. Es muy frustrante. Claro, y el colegio también decía, no, si te dicen que es eso, es que es eso. Y yo decía que no. Total, que fue esa suerte de encontrarme con esta persona, con Cristina, que me dijo, mira, porque también a ella le habían pasado muchas cosas con su hijo y se había tenido que mover y efectivamente fui a una neuróloga infantil que hay aquí en Zaragoza
un encanto, una bellísima persona, fue ver a mi hijo, hacerme unas 5 preguntas y me dijo, tengo que hacerle unas pruebas, dice, pero posiblemente tu hijo no tenga trastorno por déficit de atención. No te... Ostras, qué liberación te tuviste que sentir ahí en ese momento. Es que yo era decir, eso que sentía yo internamente, que mi hijo no era eso lo que tenía, que era algo más, ella me lo dijo. Efectivamente, la prueba, fíjate, es que solamente era una prueba, la P300. P300. ¿Te acuerdas? Es que a fuego me acuerdo de esa prueba. Es un electroencefalograma, pero tiene que pensar el niño o la persona. Esto se pueden hacer a personas adultas igualmente. Les hacen pensar mientras se hacen el electroencefalograma y ahí ven si tiene algún problema, si hay algo, y salió. No hay una buena conexión neuronal en su cerebro cuando él piensa. Por eso esa información se perdía. No es capaz. Y me decía la neuróloga, es que el Concerta no le hace nada. Digo, si es que yo ya lo sabía que no le hacía nada. Dice, no necesita ese medicamento, para nada, solamente necesita un apoyo en ciertas áreas, lenguaje y matemáticas. Naturaleza, sociales, religión. No tenía ningún problema, él lo memorizaba, pero la comprensión no. Sí, sacar su lógica propia. No. Dice, es más, como os veo que habéis estado durante tanto tiempo peleando con eso, os voy a llevar a una psicóloga especialista. Me acordaré de la psicóloga Guayente. Me acuerdo sentarnos con su padre en una mesa y me dio un laberinto. En un papel, un laberinto, ¿vale? Le dejan al niño y le dicen, venga, haz el laberinto. Y yo estaba hablando y me sorprendió, mi hijo en 0, hizo el laberinto. A mí me hubiera costado, pero él lo hizo en nada. Y yo me quedé, digo, muchas veces que no te das cuenta de las cosas, digo, esto es como lo he hecho de rápido. Y me dice la psicóloga, me dice, es que tu hijo ha desarrollado la visual. Como no entendía, ha desarrollado la comprensión. Dice, tu hijo va a ser muy bueno y en día de hoy es informático. Dice, todo lo que es informático. Todo lo que es visual va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más ligero. Dice, fíjate, lo ha hecho en 0, el laberinto, porque él lo ve y su mente va mucho más rápida que tú. Y aluciné. Entonces ya me dieron un diagnóstico, ya con mis papeles, porque tú al sistema educativo le tienes que ir con papeles, pero es más, tuve que ir con los papeles al pediatra, porque el pediatra también se resistía a eso. Tela, Hasta los pediatras se resisten a otro tratamiento. Es más, al pediatra le dije, por favor, si te llega otro niño como este, tú mira la psicología y la biología, a ver si hay algún problema físico en el niño, adulto, lo que sea. Reconozco que el pediatra reconoció su error y me dijo que lo tendría en cuenta. Total, que yo fui con esos papeles al colegio. Dije, le quito el Concerta. Fue un verdadero alivio para mí y para él. En cuestión de nada, empezó a coger kilos, empezó a hacerse, a desarrollarse. Sí, que acorde a su edad. A su edad, pero es que era muy delgado porque no podía comer por la medicación. ¿Y esto cuántos años tenía ya cuando...? Con 13 años dejamos de darle el Concerta. Ostras. Y ya pasó, sí. Y tuvo que ser liberador, pero también tuvo que existir en vosotros algo de frustración de decir, madre mía, todo lo que ha años luchando contra esto, dándole a mi hijo una medicación fuerte que yo me la tomé, que no necesitaba. Horroroso. Y que tú viviste lo que era eso y decir, y en una prueba, en la P300 me has dicho. P300. Y con un laberinto se me acaba de... Vamos, que se me ha encendido la bombilla, acabo de sentir lo que es la luz, ¿no? Sí, exacto. Pero vino el siguiente paso, que era pelear contra el sistema educativo. En el colegio, profesores no, digamos que el director me decía que hasta ahora estaba bien mi hijo con esa medicación, que por qué lo tenía que cambiar. Digo, no es que no la necesita, pero lo que sí que necesita mi hijo con la disfasia es un apoyo escolar. Tenían que llevárselo en la hora de matemáticas y en la hora de lengua y le tenían que dar una clase aparte. Tenían que hacerle los exámenes adaptados a él, tipo test. ¿Vale? No podía desarrollar, no podía. Tenía que hacerse diferente. Y el colegio se resistía. Digo, te estoy dando todo, te lo estoy enseñando que es así, te estoy diciendo que es lo que me dice la neuróloga infantil, neurofisióloga clínica infantil. Tú serás director de tu centro, pero yo te estoy trayendo de especialistas, psicólogos especialistas, y te dicen qué es esto. Y se resistían. Y yo le dije, bien, al inspector de educación. Toma ya. Allí que fui. Fui a hablar, muy bien, tengo que reconocer que fue gustazo. Yo iba con mucho miedo con todos mis papeles, pero digo,
Otra puerta cerrada, no, por No, favor. claro. Otra puerta cerrada, no. Y más que tú ya tenías la llave de la puerta. Hombre, la tenía toda, pero el colegio me decía que no, que si yo no quería darle la medicación, que bueno, vale, pero que seguían igual, pero mi hijo seguía necesitando un apoyo. Y además es obligación del colegio adaptarse a la necesidad de tu hijo. Es obligatorio. Además que yo estaba en el AMPA, yo sabía que era así, pero el sistema educativo se resistía porque veía que tantos años había estado así, no había pasado nada, pues porque no podía seguir. Así que fue al inspector de educación, les puse todos, él vio todos los informes de mi hijo y dijo, tu hijo necesita apoyo, me lo has demostrado, efectivamente es así y espero que el colegio te responda. Y si no es así, vuelves. Fue muy claro el inspector de educación, ¿eh? Tengo que reconocer que tuve mucho apoyo. Volví al colegio y el director me dijo que no había hecho falta llegar a eso. Y dije, sí, por mi hijo eso y lo que haga falta. Claro que sí. Entonces el colegio tuvo que cambiar la dinámica, apoyó a mi hijo. Mi hijo es que se relajó tanto. Claro, ¿cómo lo vivió él? Porque al final esto para él también tuvo que ser un cambio de verse primero el físico que él tenía antes, el físico que adaptó después, la transición de la costumbre de tomarse una pastilla durante años sin tener que habérsela tomado. O sea, eso para él, el proceso psicológico no... Pues ¿sabes qué es lo que más miedo me daba, Carlota? ¿El qué? El que estaba en la clase y en esas clases se llevaban a mi hijo y se lo llevaban a un aula aparte adaptada para él. Yo lo que no quería es que mi hijo se viera diferente. Yo lo que no quería que mi hijo pensara que era diferente, que era menos o que tenía algún problema. No, yo le decía, necesitas esto, pero es por una serie de... O sea, tuvimos que trabajar mucho con él, tuvimos que trabajar... Vi que el colegio ya se puso más activo, trabajó con más ganas con él y trataron todos los temas. Gracias, yo no sé si gracias a Dios aquí mi hijo no tuvo bullying, no hubo, porque sí que se veía que era un niño, no es extrovertido, es más bien introvertido. Ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esto te cambia la vida. Sí, es muy alegre, es muy... O sea, yo creo que a un niño, si tú le das las herramientas correctas y si... Mira, si hay algo que me acuerdo, Carlota, con el pedagogo, claro, yo decía, madre mía, mi hijo, y me decía, una pregunta, ¿tú quieres que tu hijo sea médico o buena persona? Ostras. Yo le dije, buena persona. Dice, pues sigue como estás. Si no tiene un nivel académico, que tenga otro, pero que sea buena persona y que sea feliz. Eso se me grabó a fuego se me grabó. Y yo lo que no quería es que tuviera problemas en el colegio. Gracias a Dios nunca lo tuvo, porque es muy bueno, la verdad es que tengo reconocernos porque es mi hijo, pero es muy bueno. Pero se espabiló, hizo sus recursos, porque siempre tenía ese apoyo en el colegio también. Tanto uno tuvo esa dificultad, pero luego se pusieron las pilas. Y el cambio de notas, supongo que es considerable. No fue una cosa exagerada, no. Pero se notó. Pero yo veía a mi hijo más feliz. No, hombre, claro. Es que era tener a mi hijo todo el día con tics. Era un nervio, era mover, era intranquilo, no engordaba, era un palo. Era un palo, no comía. En los meses de verano, que era cuando se lo quitábamos, engordaba, pero al momento otra vez. No es que mejorara, era su tranquilidad, su paz, sí, su estabilidad, sobre todo para su... emocional y todo, decir, jolín, esto no lo necesitaba, yo no tengo un trastorno por déficit de atención, yo tengo otro problema, pero ya ese problema lo trasladabas. Por ejemplo, ya luego pasó a hacer, mi hijo lo que tiene es un grado superior de informática. Y yo cuando fui al centro de FP, yo fui también con mis papeles. Por si acaso. Pasa esto, yo recuerdo el jefe de estudios que me dijo, ¿y qué problema tienes? Yo dije, yo ninguno, pero los he tenido. Los voy a tener aquí. Dice, ninguno. A tu hijo lo vamos a poner al lado de un compañero que le va a poder apoyar. Vamos a buscar qué compañero es más dinámico, más rápido. Y sí, que buscaran la estrategia, se buscaran las mañas para que desde el principio tuviera lo que le hacía falta. Sí, y a mi hijo, por ejemplo, al compañero le decía, oye, ¿esto qué es? No sé qué. No le decían nada. Pero tenía al lado un compañero, digamos que tenía un mejor nivel, pero que tenía esa empatía de explicarle a mi hijo, pues esto no sé qué, no sé cuánto. Y seguían, y nadie le decía nada. O sea, le apoyaron en todo lo que necesitara. Pero fíjate, ya en FP no le hicieron ya exámenes adaptados. Ya él
se puso al nivel de los demás, solamente que tenía ciertos puntos en el que tenía que tener un apoyo, pero ya estupendo, ya estupendo. Pero siempre hay que ir al sistema educativo dándoselo todo muy mascado, muy claro, muy demostrado para qué. ¿Y el de pequeño alguna vez te confesó a ti que se sintiera diferente, que se sintiera incómodo de mamá, es que en clase no entiendo nada, es que no me siento ayudado? Porque muchas veces los niños tienen muchos problemas que no se saben llevar, que en casa se identifican, pero en el colegio no. Exacto. Mi hijo, por ejemplo, yo le decía, pero tú levantas la mano y preguntas, y me decía, no. No. Él llegaba a casa y todo lo que no entendía, yo se lo tenía que volver a repasar. Yo estoy harta de hacer resúmenes de él. Harta. Me los hacía todos, cogía y los esquematizaba. La gente veía los esquemas de mi hijo y todo eran colorines. Claro, al final si él fomentaba su memoria visual. Pero eso lo entendí yo. Claro. Eso lo entendí yo, que si yo le marcaba el texto tal con colores, él lo visualizaba y lo hacía mucho más rápido. Pero, por ejemplo, él no preguntaba en clase. Él cuando llegaba a casa me buscaba, me decía, explícame esto bien. Y repetir. Fue un trabajo, pero reconozco que el esfuerzo que hizo él para ponerse y mantener la autoestima, la motivación, se venía muchas veces abajo y tenías que estar, venga, va, que esto lo vas a conseguir, venga. Y venía con un 5 y para mí para su padre era, saca, vamos, matrícula de honor, con un 5, era lo mejor. Siempre mantener esa actitud. Sí, en él. Pero sí, a él le costaba. Yo te digo, gracias a Dios no sufrió bullying, de que lo vieran como el que iba más, no. Gracias a Dios no tuvo esa suerte, pero no tenía ese desparpajo para preguntar, porque se veía que no llegaba. Y después de toda esta experiencia, todo esto que habéis vivido, tanto en centros educativos como en centros de FP y todo esto, ¿en algún momento cuando, sobre todo en el centro educativo, mencionaste la palabra disfasia, se quedan como que, ¿qué es eso, disfasia? Si yo no lo he escuchado nunca. Enseguida la gente dice, dislexia, digo, no disfasia. Dislexia es cambiar. Cuando me lo dijiste te dije, ¿dislexia? No, disfasia. Digo, dislexia es cambiar el orden de las cosas, colores, números, cosas así, y la disfasia es falta de conexión neuronal. No hay una conexión neuronal al 100%, hay una dificultad. Hablaste de que la memoria a largo plazo no estaba igual estructurada que su memoria a corto plazo. Pierde, por ejemplo, si tú le dices, ¿has visto una película? Cuéntame la película, hazme un resumen de la película. Te va al principio, luego te va al final, luego te vuelve antes, es desordenado. Pero, por ejemplo, eso es una de las preguntas que me preguntó la neuróloga infantil. Me decía, ¿tu hijo cuando se levanta por la mañana sabe lo que tiene que hacer? El orden que tomas tú cuando te despiertas por la mañana y te levantas. Primero te aseas, luego desayunas o te vistes y luego ese orden que todo el mundo. Yo decía, sí. Dice, ¿ves? Eso un TDA no lo hace. No tiene un orden. En su vida diaria no la tiene. Y si tu hijo sí, eso ya marca mucho. ¿Vale? En cosas sí que las tiene, pero luego a la hora de pensar... No estructura de la misma forma. No estructura. Y sin embargo tú ahora es un hombre. Es un hombre, tiene 25 años, es un hombre. Es que cuando las personas son los seres humanos tenemos una carencia de algo, ya buscamos otra serie de recursos y nos hacemos mejor. Por ejemplo, yo le pregunto, oye, en informática, yo para informática soy justito. Digo, explícame esto cómo funciona. Y tiene una capacidad para explicar las cosas de una manera súper sencilla que digo, te entiende yo y te entiende el más tonto del mundo. Porque él se adaptaba a eso, a saber explicar, a entender las cosas de una manera muy básica, muy razonada y muy sencilla. Y tú piensas al hilo de esta pregunta, y después haré un apunte, ¿crees que el sistema educativo, los centros educativos, sobre todo cuando los niños son más pequeños, están preparados para las diferencias de los niños? No. O sea, ¿tú crees verdaderamente que existe una inclusividad? Inclusividad de niños ciegos, niños con disfaxia, niños con dislexia, TDA, autismo, todo. No. El sistema educativo hoy en día es un cajón de desastres. Los meten a todos en el mismo saco, con unas diferencias de aprendizaje, con diferencias de adaptación culturales, es que en muchos sentidos, pero ya cuando te hablas de que hay una diferencia intelectual,
es que es un cajón desastre. Todos van al mismo. Me imagino que como antes que teníamos, pero como que o se adaptaban o te encajaban o forzaban o te motivaban de alguna manera, pero es que ahora es todos a lo mismo y allá como vayan. No buscan el sistema educativo, buscar cuál es el problema no. Tiene que ser los padres que se busquen la vida, que tengan que buscar qué y la adaptación. Y el sistema educativo, por recursos, que yo muchas veces pienso que son por dificultades en recursos, en no tener profesorado especializado, por no tener, te quedas a medias, no llegas a tener todo cubierto. ¿No? Al final tu hijo tuvo la suerte de tener una madre como tú que fuiste incansable. Los padres, sí, bueno, los dos, pero en este caso estamos hablando contigo. Sí. No quiero desmerecer criatura. Sí. Pero al final tu hijo tuvo esa suerte, pero hay otros padres que o no serán tan entendidos o se conformarán con lo primero no porque no quieran a sus hijos, sino porque piensen que es lo que hay, otros que lo acepten, otros que no lo acepten, pero al final es una pena porque la infancia de un niño es algo tan bonito y es algo tan que debería de estar tan protegido y estudiado, que es una pena que tú dejes a tu hijo en el colegio tantas horas al día, que es que prácticamente que te lo cuidan, que es que crece en el centro educativo y sentir que viene del colegio y que no le conocen. O sea, al final yo digo que la mente de cada niño funciona como un puzzle y que no a todos los niños les encajan las mismas piezas. A un niño le puedes decir que 2 más 2 son 4, pero hay otro al que a lo mejor le tienes que decir que 3 más 1 son 4. Que dices lo mismo, pero lo adaptas. Este creo que es uno de los problemas principales que tiene el sistema porque muchas veces por estas cosas se discriminan a los niños. No, porque tú has sacado un 5 y eres más tonto que yo. No, perdona, es que mi cerebro no funciona como el tuyo. Y eso no significa ni que tú seas mejor, ni que yo sea mejor, ni que yo sea peor, ni por supuesto que tú seas peor. Es simplemente que somos diferentes y está bien. Lo primero porque es necesario y lo segundo porque ha sido así siempre, pero no hemos tenido siempre la capacidad que tenemos ahora de identificarlo y al final yo me pongo en tu pellejo como madre de que al final es una pena. Es una pena tener que vivir en tu casa, ver cómo tu hijo no engorda, ver que tu hijo tiene un retraso del crecimiento probablemente causado por una pastilla que no se tenía ni que haber tomado, ver cómo sus notas no alcanzaban lo que tú sabías que era el potencial de tu hijo. Al final yo creo que vivir todo eso tuvo que marcar un antes y un después en vuestra vida gordísimo. El relajar, el saber, muchas veces el saber qué es lo que pasa, el tener el conocimiento, el tenerlo. Claro, al final tú coges las riendas del problema. Ostras, es que tú intuyes que algo no va bien, que no está bien, que no es así. El no ver feliz a tu hijo porque le pasa algo y que un año y otro año y otro año y es que estoy igual. Es que estoy igual y no consigo mejorar, pero a él sí que le veo con una serie de dificultades. Es que no mejoraba. No mejoraba, pero físicamente empeoraba. Era muy desagradable. Y luego, sobre todo, ya te digo, al tema de la autoestima, ahí sí que estábamos muy pendientes a él. Eso era que no se desmotivara, porque por mucha pastilla que tomaba, es que seguía teniendo el mismo problema. Es que seguía sin entender las cosas, que le seguía costando memorizar las cosas. Sí, no querías que tu hijo se sintiera insuficiente. Claro. Eso es muy desagradable para padres que ven que tienen sus hijos. Cuando ves que le dejas un libro y te lo hace todo y que no tienes... Venga, dígale, ¿no? Que le puedes ayudar, le puedes mostrar, le puedes dar... Hombre, esa tranquilidad. Pero ya lo podía llevar a clases particulares. Igual, pero con un coste físico, con un coste psicológico a lo que tenemos que estar siempre pendientes a él para que no se viniera abajo. Yo recuerdo, por ejemplo, el que por muchos resúmenes, por muchas cosas que yo le hiciera, por mucho que le machacara, es que lo dejaba, venga, merienda, lo que sea, volvía a la media hora y le decía, venga, ¿qué hemos hecho? No se acordaba. Claro, eso para ti también debería ser frustrante. Algún cabreo que otro cogerías. Alguno que otro. Pobre, yo luego decía, perdóname, pero es que yo le decía, es que yo intento trabajar todo lo que puedo. Sí, tú también te frustrabas. Hombre, pero luego, cuando ya vio lo que había, es que todo el mundo se adaptó a lo que él llegaba. Y él me dijeras que se relajó, dijo, buah, aquí... No. Él seguía con la misma diciendo, ostras, que veo que ya han visto que... Y ahora puedo enfrentarme a lo que tengo que hacer. Sí, él veía que necesitaba un apoyo
él no se sintió mal. Yo le temía más a los compañeros, pero él no se sintió mal porque él veía que estaba mucho mejor. Ostras, es que los PowerPoint que tenía el maestro se los daba a él para que estudiara en su casa con los PowerPoint que tenía el maestro para explicar en la clase. Decía, es que más fácil ya no lo puedo tener. Y para mí, sobre todo, fue un alivio para él y para nosotros igual. Para nosotros igual. Detectar las cosas, ponerle solución, es algo que el sistema educativo tendría que estar más que sobra. Y no. Si pudieras pedirle un deseo al sistema educativo que supieras 100% que se va a cumplir, imagínate que ahora mismo tenemos aquí una lámpara y un genio y le tuvieras que pedir un deseo, ¿qué le pedirías al sistema educativo sabiendo que se va a cumplir? Yo creo que sobre todo más recursos, más medios, con la mente más abierta, a que los niños, los niños son el futuro, son lo más valioso que tenemos. Yo siempre digo que mi hijo es el mejor proyecto que tengo en mi vida, pero el mismo proyecto que tengo quisiera que los demás lo vieran igual. Cuando era chico, ahora es un hombre y ya es autosuficiente, pero cuando estás ahí, tú quieres que los demás lo vean igual. Que no fuera así es muy frustrante. Medidas, proyectos, que tuvieran forma, que se adapten a los niños. Yo entiendo que, por ejemplo, un aula con 30 niños no los puedes separar, pero siempre se puede hacer algo. Siempre puede haber algo. Siempre se puede tener unos recursos o ser original o ser algo. No encasillar tanto a los niños en un sistema. Yo creo que es que la educación se puede decir que la que hay ahora es la que había hace 30 años. ¿En serio? ¿En serio? Es que no puede ser, es que parece que no nos hemos mejorado, no hemos avanzado. No. Eso es lo que pediría, que se adaptaran a las cosas que... A las realidades de un mundo cambiante. Exacto. Mejorar. Y ya tu hijo ahora supongo que alguna vez en alguna comida familiar, en alguna sobremesa, si comentáis el tema, que es nada. Bueno, no lo comentáis. Nada. Y él nunca ha hablado acerca de la experiencia que él se llevó, o sea, si se hubiera tenido que quedar con algo, o tú como madre, si te tuvieras que quedar con algo de todo lo que viviste, una enseñanza, algo que te enseñara, ¿qué dirías? ¿Qué sacaste de todo lo que has vivido? Si en alguna cosa, fíjate, ahora por ejemplo una conversación que tuvimos hace poco con mi hijo, que hablábamos de la gente, no sé qué, y me acuerdo que me dijo, mamá, tú de egoísta no eres. Tú lo das todo. Y yo dije, ¡buah! Yo me sentí, digo, ¿en serio? En serio, dice, si es que no eres egoísta, tú siempre estás pendiente, tú siempre... pero claro, él se refería hacia él, a cómo yo soy con él, de siempre mirando por él, pendiente a él. Pero tú, por ejemplo, tú le preguntas a él, ¿cómo se llamaba la medicación? Es que ni se acuerda. Yo sí, a fuego. La prueba, la P300, el medicamento, el Concerta, pero no se acuerda de nada de eso. Es como que eso su mente lo ha borrado completamente. Es algo que se queda ahí en él y ya está. Te quedarías de todo esto con que aprendiste a, de alguna forma, a ser constante con las situaciones que se vivían en tu entorno y con la valentía de la fuerza que tuviste que utilizar para luchar contra todo lo que se puso por delante, vamos. Y cuando tú quieres algo, lo atraes. Fue esa vecina que yo tenía en mi casa, Cristina, que me dijo, haz esto, prueba, a ver si te dan otra solución. Yo creo que cuando tú buscas, y además ha habido personas que yo les he oído, pues mi hijo le pasa esto y tal, y yo le cuento mi caso, y ha habido personas que incluso me han pedido los informes de mi hijo para decir, ostras, enséñamelo a ver si es que yo también necesito lo mismo. Y ha habido gente que lo ha conseguido. Y que ha mirado también al psicólogo, oye, mírame no sé qué, y ha conseguido mover algo más. Sigue estando. Es más, yo conozco a algún psiquiatra, yo le he explicado el caso de mi hijo y me lo reconocen. Psiquiatría y neurología que no se entienden. Digo, pero ¿cómo podéis hacer eso? ¿Cómo podéis hacer eso? Y me decía, reconozco que es algo que tendría que ir de la mano. Y no es así. No es así. Frustrante. Sí, hay algunas cosas que supuestamente avanzamos mucho en algunas, pero en otras en las que yo creo que verdaderamente tendríamos que ir hacia adelante, más que nada porque al final los jóvenes son el futuro. Eso es lo que defendemos en el 1525, la juventud. Lo primero es un tesoro, es algo que hay que trabajar. No por el concepto de ser joven tienes que trabajar, no, me refiero, por si acaso no lo interpretamos luego, que es algo que merece mucha atención y merece mucho mimo y merece muchos medios y muchos recursos y todo lo que has estado contando tú, porque al final un niño formado es un adulto formado. Es un potencial. Totalmente.
pero como persona primero y como un profesional. Exacto. Totalmente Exacto. de acuerdo. ¿Hay algo más que quisieras añadir a esta experiencia? A esta experiencia no, con vosotros encantada de que deis visión a los problemas y a los logros que conseguís la gente joven, no solamente lo malo, también lo bueno. Vosotros que queréis tener la ilusión de amar, de decir, hey, De ayudar. hay que cambiar algo, hay que mejorar, dar gracias de lo que tenemos, pero hay que mejorarlo. Un placer, encantada. Pues hoy le ha tocado a Lola, pero mañana probablemente podrías estarnos contando tú la misma historia, porque esto desgraciadamente es algo que creo que es más común de lo que nosotros nos pensamos, y si te has sentido identificado con todo esto que hemos contado, no dudéis luchar, porque al final es lo que... Luchando es como se consiguen las cosas, no quedándote con lo primero y continuando siempre hacia adelante. Muchas gracias por ver. Gracias a todos.